Buen día amigos de Maximus. El día de hoy vamos a estar haciendo una demostración de cómo funciona la compensación de presión estática, especialmente cuando manejamos las entradas de aire por porcentajes. Entonces aquí vamos a manejar las entradas de aire por porcentajes, como podemos ver en esta sección que tenemos configurados porcentajes de apertura para los diferentes niveles de ventilación. Y manejamos porcentajes con compensación de presión estática, que es esta función que podemos encontrar acá en ventilación, entradas de aire, y se llama utilizar la compensación de presión estática. Al activarla nos salen estas opciones donde podemos elegir si queremos activar la compensación para los inlets, para los portones panel, pero bueno, todo esto lo explico un poco más detallado en videos anteriores donde hablamos un poco sobre las entradas de aire y la compensación de presión. Acá más que todo vamos a tratar de hacer un resumen general de cómo funciona, de cómo trabaja, ver cómo se comporta el controlador con diferentes presiones estáticas para poder observar mejor cómo es el funcionamiento, ¿ok? Entonces, tenemos acá tiempo de espera por viento 5 segundos, tiempo de espera por viento cuando cambia la etapa 5 segundos, compensación máxima de presión estática 30%, va a ser el porcentaje máximo que podemos compensar. Vemos por acá algunas presiones estáticas de prueba que hemos configurado para las diferentes etapas y niveles de ventilación tipo túnel. Vemos acá, de pronto para algunos es nuevo este menú, tal vez no lo han visto en algunos videos anteriores. Este menú es de todo como el diagnóstico general de la granja. Lo conseguimos aquí en tablero de control, acá en este icono de la I, y acá ya lo encontramos. Entonces, en general, ¿qué es lo que más nos importa acá? ¿En qué etapa de ventilación estamos? ¿A qué temperatura estamos? En este momento yo le estoy configurando al controlador una temperatura simulada de 25 grados para la prueba, para mantenerlo en etapa 1. Luego tenemos por acá lo que más nos interesa, inlets y portón panel, a qué temperatura están funcionando, en qué porcentaje se encuentran abiertos justo ahora, cuál es la compensación activa que tienen justo ahora y en qué compensación están. Está como la compensación que debería tener y en la que se encuentra, en este caso el 30%, está bien. Y la apertura que es qué tanto porcentaje está abierto. Si vemos, por ejemplo, en este caso, yo les estoy simulando una presión estática de 0.17 columnas de agua. Para la etapa 1 nosotros deberíamos tener una apertura de un 30%. Como la presión está bastante alta, él está abriendo la compensación máxima, que sería un 30%, que es la que encontramos acá. Compensación máxima de presión estática 30%. Entonces él tiene el 30% de apertura normal más el 30% de compensación máxima que puede tener, que nosotros habilitamos. Por eso la apertura justo ahora es de 60%. Y acá pues tenemos como la visión general de la granja, que ya todos conocemos, donde podemos ver todos los iconos. Y estoy haciendo énfasis en la apertura de los inlets, del portón del panel, y pues en este caso de la presión, que en este caso estamos simulando 17%. Entonces, como vemos de nuevo, 30% de apertura para la etapa 1. Como la presión está alta, está por fuera del rango. Como vemos acá, nuestro rango está configurado entre punto 10 y punto 15. Entonces, como está por fuera del rango, él empezó a abrir, hasta que alcanzó la compensación máxima, que fue el 60%. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo un poco mejor. Voy a pasarlo acá a una etapa más abajo. Vamos a ponerlo en la etapa 2. A ver. Ok, ahí vemos que empiezan a abrirse los inlets antes de que se enciendan los extractores. Y aquí vemos que ya pasó a etapa 2. ¿Listo? Entonces en etapa 2, de igual forma, como la presión está alta, él ya tenía guardado un porcentaje alto. Si vemos etapa 2, la apertura es de 40. Como la presión estaba alta, él había compensado lo máximo que se le permite, que es 30%, y este 40% de apertura más el 30% da una apertura de 70%. Ese valor ya lo tenía él guardado. Ahora vamos a ver qué pasa si la presión se baja. Yo quiero punto 10, pero bueno, ¿qué pasa si hay punto 08, perdón? Entonces acá bajamos la presión estática
Un segundo nada más que actualice. Ahí está. 0.08. Y vamos a ver qué empieza a hacer. Vemos acá que inmediatamente la compensación empieza a disminuir. Empieza a cerrar las entradas de aire. ¿Sí? Ahí vemos la compensación como disminuye porque ahora mi presión es baja. El controlador lo que va a hacer es intentar cerrar para hacer que la presión estática aumente, ya que está muy baja, está por debajo de mi límite inferior. Automáticamente vemos cómo empieza a cerrarse allí los inlets. Estaba en 70, yo en 66. Esperemos un poco a ver el comportamiento. Allí sigue compensando, sigue disminuyendo la compensación, sigue disminuyendo la apertura, sigue cerrándose. Recordar que la base inicial para la etapa 2 en la que nos encontramos, la apertura es de 40, pero como la presión estaba alta, él había compensado hasta la posición máxima, que eran 40 más 30% de compensación máxima de presión estática. Ahora como ya configuramos una presión más baja, ahora lo que le está haciendo es cerrando. Como vemos acá, va cerrando para tratar que suba la presión. ¿Ok? Allí va cerrando. Nada más para hacer la demostración, voy a hacer que suba, por ejemplo, a .11, que estaría dentro del rango, a ver qué pasa. Y le voy a colocar aquí .11. Supongamos, ahí ya cerró y la presión subió a .11. Vamos a ver qué hace. ¿Ok? Como vemos, aunque seguía compensando, ya no siguió cerrando porque detectó que la presión estática ya estaba correcta. Vemos allí se quedó estático en .51. Ya no se cerró más. Ahora vamos a configurar una presión estática baja de nuevo. Y vamos a ver hasta dónde se va a cerrar. Ahí vemos que ya se está cerrando. Vemos que la compensación nos marca 4,3% y la salida 43%. ¿Por qué? Porque nuestra apertura inicial era del 40%. Y esta compensación es simplemente el porcentaje que se le suma a esa apertura inicial. Bueno, en el caso que la presión esté más alta, pues que él tenga que abrir más de lo que tiene configurado para poder compensar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la presión es menor. Allí está. Empieza a disminuir. Nuestra apertura inicial era de 40, como vemos acá, para la etapa 2 en la que estamos. Entonces en este caso, él empieza a restar, o sea, a cerrarse. La compensación se convierte en valores negativos. Ahí esperamos un poco que se siga cerrando para ver el siguiente punto de la demostración. Ok.
Y muy bien, aquí llegamos al siguiente punto de la demostración. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ver acá qué pasó. Vemos que la compensación sigue aumentando. La compensación, o sea, el controlador sigue detectando que la presión estática sigue estando baja, pero vemos que no se cierra más, que llegó hasta el 20% y no se cierra más. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque aunque nuestra compensación máxima de presión estática sea el 30% y el controlador deba seguir cerrando para que la presión aumente, ya llegó hasta la apertura mínima permitida. Si vemos acá en la etapa 2 tenemos un valor de apertura que estaba en 40, que era nuestra base, desde donde arrancaba la compensación, y tenemos algo que se llama apertura mínima, que solamente aparece en etapas. Si vemos, solamente está en la mínima, etapa 1, etapa 2. Bueno, allí se nos generó la alerta de presión estática, porque ya terminó de compensar y no logró la presión estática que le pedimos. Que es otro punto importante. La alarma solo se genera cuando el controlador termina de compensar lo máximo que pueda, pero no logra estabilizar la presión entre los valores que nosotros deseamos. O sea, el controlador puede estar 2 minutos compensando sin generar alerta y la presión estática por fuera del rango. Pero si él, después de hacer todo lo que puede en compensación, no logra la presión, allí se genera la alerta de presión estática. Entonces, bueno, volvemos acá. ¿Por qué, si él me está diciendo que la compensación de presión estática es un 30% lo que debería tener, por qué se detuvo en 20% y mi salida en 21% en este caso? ¿Por qué? Porque mi apertura mínima es 20%. ¿Y qué es apertura mínima? La apertura mínima es lo mínimo que el controlador puede dejar los inlets abiertos. ¿Qué pasa? Si mi compensación de presión estática fuera 40, es para evitar que el controlador cierre completamente los inlets si la presión es baja. Entonces él solamente puede cerrar hasta este valor de apertura mínima. ¿Sí? Hasta este valor de apertura mínima. Por más que la presión estática sea baja, si él ya llega hasta este valor, digamos que es como un tope, como un límite. Si él ya llega hasta este límite, aunque la presión siga baja, él no se va a cerrar más. La única forma que se cierre más es que yo a esta apertura mínima le configure un valor más bajo. Generalmente es un tope de protección, por así decirlo, porque si llegase a querer cerrar más el controlador, de esta forma el controlador no permite que se cierre más. Llega hasta este tope y ya no se puede cerrar más abajo. La única forma, como les menciono, es que este tope fuera más bajo. Por ejemplo, vamos a configurar acá un 10% y vamos a ver cómo las entradas de aire se empiezan a cerrar. En este caso los inlets. ¿Sí ven? ¿Por qué sucede esto? Porque ya mi tope es más bajo. Ya iba a llegar hasta el 10% con una compensación del menos 30 y una compensación de presión estática de menos 30. O sea, logró cerrar los menos 30 que necesitaba de los menos 30 para lograr la presión. ¿Ok? Y pues la apertura se queda en un 10%. Si mi apertura mínima entonces fuera 20, 20 sería lo mínimo que el controlador podría tener de apertura cuando está compensando. ¿Sí? Allí volvió a cambiar, entonces ya mi compensación no puede ser 30 porque tengo un límite en 20 y pues de esa forma vuelve a abrir otra vez a quedarse hasta el 20%. ¿Ok? De esta manera funciona la compensación de presión estática en el control. Ahora, si ya mi presión estática cambiara, no fuera 0.08, sino que vuelve a subir, por ejemplo, a 0.17, que estaría por fuera de este rango, o sea, una presión estática alta, ¿qué empieza a hacer el control? Empieza a compensar. ¿Sí? Toma una lectura de la presión estática
y empieza a realizar una compensación, empieza a abrir. Solo hay que tener en cuenta que esto el controlador lo hace gradualmente, él no lo hace de golpe, ya que podría causar que se abran las entradas de aire, la presión se baja demasiado, se cierren, entonces el control estaría prendiendo y apagando, abriendo y cerrando las entradas de aire, y es algo que no queremos. Por eso lo va haciendo gradualmente las entradas se van abriendo, se van cerrando, para buscar la presión estática que nosotros deseamos. Ahí empieza. Claro, estaba en menos 30, pero como nuestro tope estaba en menos 20, pues no puede compensar nada. Tiene que alcanzar al menos 20 de la compensación, ponerse a la par, porque la compensación de presión estaba en menos 30, pero solamente habíamos podido compensar menos 20. Entonces ahora que lo alcanzó, ahora sí ya empieza a abrirse. Y vemos que aquí ya empieza a cambiar. ¿Sí? Y ahora se va a empezar a abrir. Hasta que alcance la máxima compensación de presión estática, que sería un 30% sobre los 40 de apertura que ya tiene. Sí, ahí volvió a abrir. Si durante el proceso de apertura pues ya alcanzara la presión que nosotros le estamos pidiendo, ya en ese caso pues no seguiría compensando más, ya se queda con esa apertura. Y pues de esta forma funciona la compensación. En resumen general, depende de los valores de presión estática que nosotros coloquemos acá, de la compensación máxima de presión estática que nosotros coloquemos acá, y esto en base de la apertura que nosotros tengamos. Si la apertura para nuestro nivel es 40, él va a partir de esos 40 para compensar más o menos 30%. Y pues estos tiempos, aprovechando de hacer un resumen de esto, tiempo de espera por viento es lo que estamos viendo ahora, que cambió la presión estática sin que cambiara la etapa de ventilación. Es el tiempo que va a esperar para empezar a compensar, o cada cuánto se va a tomar una lectura de presión estática para hacer una compensación. En este caso 5 segundos. Cada 5 segundos va a tomar una lectura de presión. Si sigue estando alta, hace una compensación, que es lo que vemos, que más o menos cada 5 segundos se está haciendo una apertura. Y tiempo de espera por viento cuando cambia la etapa es cuando pasamos, por ejemplo, de etapa 1 a etapa 2, ¿cuánto tiempo debe esperar antes de hacer una compensación de presión estática? Generalmente en galpones que son muy largos, donde la presión se demora un poco más en estabilizarse, se aconseja que este valor sea más alto. Puede ser un 10%, un 15%, un 20%, 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos. Un tiempo más alto para que no nos afecte. Porque, por ejemplo, si los extractores se prenden, la presión está muy alta, pero el controlador apenas va abriendo las entradas de aire y él empieza a compensar de una vez, lo que va a causar es que cuando alcance la apertura deseada, por ejemplo un 80%, ya la presión va a ser baja, entonces va a empezar a cerrar de nuevo. Entonces como que va a ser una apertura errónea. Por eso se debe esperar un tiempo prudente cuando cambia de etapa, cuando los galpones se demoran en estabilizar la presión. ¿Qué es que se demoran en estabilizar la presión? Muchas veces hemos notado que cuando se prenden todos los extractores, el galpón, las cortinas como que, por coloquialmente decirlo, se chupan, o sea, se van hacia adentro por la presión estática, y vemos que todas las cortinas están pegadas a la malla de los galpones. Entonces, qué sé yo, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos después vemos que ya se liberan lentamente y ya queda el galpón otra vez normal. Ese tiempo que se demora en estar la presión estática bien otra vez, nivelarse por así decirlo, es el tiempo prudente que debemos esperar acá cuando se cambia la etapa.
¿ok? Esos son como los dos tiempos que tenemos. En general yo siempre suelo configurarlos en 5 segundos cada uno, pero el tiempo de espera por viento cuando cambia la tapa sí puede variar, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, incluso más para galpones que se demoran en estabilizarse, ¿ok? Y pues ya la presión estática deseada depende de lo que nosotros estemos buscando dentro del galpón también para poder configurarla. Pero en este caso, de esta forma es que el controlador hace la compensación. Enciende tapa 1, supongamos que nunca había hecho compensación, arranca etapa 1 con 40%. 5 segundos después, revisa la presión estática y si está alta o está baja, empieza a abrir o a cerrar para buscar la presión, ¿sí? Y esos valores los guarda. Cuando se cambia de una etapa a otra, que ya tenía guardado valores de compensación, va a abrir exactamente lo que necesita abrir, que haya detectado la última vez que estuvo en ese nivel, ¿ok? Y pues esta es la demostración de cómo funciona o cómo compensa. Ahí vemos que justo acabó de terminar de compensar un 30% porque la presión estaba alta, ¿ok? Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden que hay otro par de videos, justamente uno que habla sobre toda la configuración de la ventilación y otro que habla específicamente sobre las entradas de aire, compensación de presión estática, diferentes configuraciones de porcentajes y demás que podemos hacer con nuestro control máximos. Y pues este que lo vamos a agregar a la lista, que sería la demostración de cómo realiza el controlador la compensación de presión estática.